Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de PC Android. Mi nombre es Andrés y en este video te estaré enseñando el por qué tu celular carga lento. Este es un problema que muchas personas tienen y que yo te voy a dar los tres motivos y tres soluciones que puedes utilizar para evitar este problema o para solucionar este problema. Así que comencemos. Bueno, pero antes quiero pedirte que veas este video de aquí arriba, te dejaré en esta etiqueta, donde te indico el motivo de por qué tu celular se calienta al utilizar alguna aplicación o al utilizar un juego. Eso te va a servir para evitar que se caliente. Así que, dicho eso, ahora sí vamos a los tres motivos. Bueno, el primero y muy importante tiene que ver con tu cable. Mira, aquí yo tengo tanto cable de dos tipos, el tipo USB para Android y el tipo C que también es utilizado para Android. Para el cable que tiene que ver con iPhone no tiene problemas para lo que te voy a indicar, así que no hay necesidad de indicarte. En este caso, para este cable de tipo USB, que es para el primero de Android que tiene este de aquí, más o menos, no sé si podrán ver ahí. Ahí si pueden ver, este es un cable de los que se conecta en el puerto de carga del celular. Este cable tiene unas patitas aquí, no sé si podrán ver, tiene unas patitas. Estas patitas normalmente suele ser el problema de por qué tu celular carga lento. ¿Por qué? Estas patitas son las que al momento de incrustar en tu celular Android, si le incrustaste y no agarran esas patitas en el celular, es el motivo por qué va a comenzar a cargar lento porque no se sujeta bien. Entonces, ¿por qué no van a agarrar bien? El motivo es porque estas patitas se desgastan, tanto el uso, tanto usar tanto tiempo, y ese es el primer motivo. Entonces, si es que tú ves que tienes que revisar las patitas que estén más o menos salidas, aquí no se puede ver bien, pero debe estar más o menos salidas. Tú le metes al celular, tú le metes en el puerto de carga del celular, y si ves que queda bien atrapado, te voy a hacer la muestra. Aquí está el celular y vamos a conectar ahí. Mira, y si le jalas y ves que no se sale, entonces no hay problema. O sea, está bien sujeto. Eso es porque las patitas agarraron ahí y está cargando normalmente. Pero si tú jalas y se sale sin ningún problema, eso ya quiere decir que las patitas de aquí están desgastadas. Así que en ese caso debes cambiar el cable, comprar uno nuevo. Ese es el primer problema para este cable, y para el otro cable tiene que ver mucho en esta parte de aquí, el tipo C. El tipo C es así. Este no tiene patitas, como puedes ver. Ahí está. Entonces, pero este tiene el problema de que aquí adentro se llena de basuritas. Y para poderlo limpiar tienes que sopletear o meter algo bien delgadito por ahí para limpiarle por dentro. En este caso yo ya lo tengo previamente limpio y no tengo necesidad, pero se utiliza algo bien delgadito. Yo en este caso puedo utilizar esta aguja bien delgada y le raspo, pero con cuidado, sin dañar algunas placas de bronce que hay ahí, porque si las dañas ya no cargará este cable. Entonces es importante que le cojas y le vayas limpiando adecuadamente. Una vez hecho eso, simplemente conectas y ya vas a ver que carga tranquilamente tu celular y no se va a demorar. Ese es el primer motivo. En los cables de iPhone no hay ese problema, así que debes estar tranquilo, ya que el cable del iPhone normalmente es una parte sólida que no tiene hueco, que simplemente incrustas en el celular, nada más. Entonces, en ese problema no tenemos en los iPhone. Ahora vamos el segundo motivo por qué tu celular carga lento. El segundo motivo es el puerto de carga, que es este de aquí donde metes el cable a cargar. El puerto de carga normalmente sabe estar sucio. Aquí adentro sabe estar sucio. Y lo que debes hacer es limpiarlo para que el conector o el que se conecta ahí entre sin ningún problema y puedas cargar el celular, cargue tranquilamente.
Entonces tú debes ver que si al momento de meter queda un poco salido este cable. Por ejemplo, el mío va a entrar tal cual porque está limpio y está sujeto, mira. Entonces es un buen cable. Pero si es que aquí está sucio, va a quedar salido, y es que por ese motivo no conecta bien el circuito con el plug de carga, y ahí es donde no carga. Para eso lo que debes hacer es limpiarlo. ¿Cómo debes limpiar? Trata de utilizar una aguja, pero con el mayor cuidado de sí misma, una aguja o algo que sea bien delgado, y comienzas a raspar por dentro. Metes y raspas por dentro para que vaya saliendo el mugre que hay ahí. Yo en la mayoría de celulares cada mes hago esta limpieza para que no tenga ningún problema, pero tienes que tener mucho cuidado de no mover el circuito. Hay una plaquita aquí que está salida aquí adentro, y esa no debes de romperla, porque si no ya no sirve tu puerto de carga, y ahí sí te tocará cambiar, que es mejor, preferible comprar otro. Entonces aquí lo que debes hacer es ir limpiando hasta que saques todo el polvo o el mugre. En este caso, como yo lo limpié recién, no hay problema. Ese es el segundo motivo. Así lo debes hacer en los celulares con tipo C. En los iPhone también es el mismo problema, así que solo debes limpiar acá. Ya, ahora vamos al tercer motivo y al tercero, y este es el más poderoso. Así que debes ver totalmente. Este sí o sí es el motivo porque muchos celulares no cargan. El tercero. Así que, bueno, lo que debes hacer es, mira, yo tengo aquí varios cargadores de celular, de tanto de Samsung, como puedes ver. Y tengo otro y varios descargadores, y aquí tengo uno que no es Samsung, es de otra marca, pero este sí es carga, este sí carga rápido. Te voy a indicar el motivo. Si tu cargador es original de tu celular, va a cargar rápido. Entonces, no hay ningún problema en eso, porque si es que carga lento es porque por los dos motivos anteriores que te di, que es que limpiar el plug, o tienes que ver que no se desgastó las patitas de tu cable. Entonces deberías comprar otro cable, y con ese cargador va a funcionar bien, porque ese es cargador original de tu celular, así que va a cargar rápido. Pero en los cargadores, si tú compraste un cargador aparte, ¿cómo saber que un cargador carga rápido? Debe pasar los 2000 miliamperios. Entonces aquí te das cuenta tú en la placa, aquí está escrito que dice 2000 miliamperios. Es de 2.1, por eso carga mucho más rápido. En cambio, el original, que es es de 2. Este es de 2.0. Ahí dice 2.0 amperios. Y este sí carga rápido, pero este carga más rápido que este porque es de 2.1. ¿Cómo ver y averiguar cómo carga rápido? Pues sencillo, simplemente lo que debes hacer es conectar en tu celular el cargador, y vamos a hacer la prueba para que observes que carga el celular. Esto es sencillo. Nos vamos a nuestro celular para ver la prueba. Voy a conectarle para que grabe la pantalla y vas a ver cómo va cargando. Ya listo. Vas a poder ver la pantalla a este lado de acá. Vamos a ver, acá. Aquí vas a poder ver la pantalla tranquilamente. Y la vamos a grabar en 3, 2, 1. Ahí aparece. Ya, aquí y lo que debes hacer es, te vas a dar cuenta en la batería cómo carga. Entonces vamos a conectar el primero, y normalmente una batería por cada por ciento, o sea, son 100%, tú sabes que 100% se demora en cargar la batería. Entonces por cada por ciento demora un cargador. Normalmente un original dura de 1 minuto 20 a 1 minuto 30, es lo que demora. Y un cargador de carga rápida demora de 1 minuto 10 a 1 minuto 20. Así es. Y un cargador que no es original puede hasta demorarse de 1:40 hasta 2 minutos. Y los que no sirven normalmente ya no carga nada, solo te aparece el símbolo de cargar, pero no carga. Entonces vamos a hacer la prueba para que veas que esto sí sucede. Vamos a comenzar con este de aquí, solo para probar. Este cargador no es de carga rápida, y vamos a ver si funciona. Entonces lo conectamos. Aquí tengo una extensión de corriente, y vamos a poner el cable
que sujeta bien. Como te dije, el cable debe estar, sí debe sujetar bien. Conectamos ahí. Mira, ahí está. Ahí vas a ver que ya está conectado. Mira, este ni siquiera asoma el símbolo. Mira, ya está conectado ahí. Ahí ya está conectado. Y vas a ver que ni siquiera asoma el símbolo de carga. Entonces eso quiere decir que este cargador no sirve. Porque no te sale el símbolo que está cargando arribita. O sea, ese rayo. Eso quiere decir que ese cargador no sirve. Ahora vamos a cambiar. Descartado uno. Vamos a utilizar este otro cargador. Que este dice de carga rápida. Pero que tampoco no es del celular. Este es comprado aparte. Entonces vamos a conectar. Y vamos a poner el cable. Vamos a ver si es que funciona. Mira, ese sí de una. Y ahí vamos a ver cuántos segundos se demora o en minutos en cargar. Entonces vamos a coger tiempo desde el minuto que se conecta. Y vamos a ver cuánto se demora. Mira, voy a coger con el cronómetro. Voy a coger el tiempo. Y vamos a ver cuántos normalmente se demora casi 2 minutos. Porque este no es un cargador original. Ni tampoco es un carga rápido. Supuestamente es de carga rápida, pero no es. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el. Ahí está conectado. Como puedes ver. Entonces vamos a ver cuánto tiempo se demora. Y esto sabe demorar bastante en cargar una sola pepita, mira. Tiene que llegar a 54%. Entonces ahí vamos a ver y cuánto queda. Mira, se demoró 1 minuto 40 segundos. Como te dije, eso es lo que demora un cargador que no sea original. Ahora vamos a ver otro cargador. Otro cargador, por ejemplo, que este sí es el original de mi celular. Ese lo conectamos y vamos a conectarle el cable. Pues ahí estamos conectando. Listo, ahí comienza a cargarse. Y vamos a ver cuánto se demora. Voy a pausar. Pongámosle que ahorita ya nos demoramos unos 10 segundos desde que comenzó la carga. Menos también, unos 5 segundos. Y vamos a ver cuánto se demora. Demoró 1 minuto 40 el anterior no sirvió para nada. Y este vamos a ver cuánto se demora. Ponemos el tiempo, ahí esperemos tranquilamente. Tenemos que estar viendo el celular a ver si es que el porcentaje sube. A 55 debe subir. Arriba se puede ver el porcentaje de carga. No le pulso para apagar la pantalla porque deja de grabar el celular. Ya lleva 1 minuto 5. Mira cuánto demoró. 1 minuto 15, casi 1 minuto 20 se demoró por los 5 minutos o 10 minutos o 10 segundos que nos demoramos en activar. Entonces este cargador sí es original y como te dije demora de 1 minuto 20 a 1 minuto 30. Entonces sí vale.
Ahora vamos a ver el de carga rápida. El de carga rápida. Te está metiéndose un juego para ver. Entonces aquí en este te dice 2.1 y el otro es de 1. Entonces vamos a conectar en el de 2.1. Ahí. Y le tomamos el tiempo. Entonces he cargado con el de carga rápida. Y vamos a ver cuánto se demora en cargar un porcentaje. Ahorita ya está en 55%. Y vamos a ver. Si ves que le muevo el cable y no se zafa el conector, ese es porque el plug está bien. Ahí debes comprar, tienes que ver que las patitas estén por lo menos salidas 1 milímetro, en salidas 1 milímetro para que agarre bien en el puerto de carga. Entonces eso es importante. Vamos a ver cuánto demora este. Por lo general me demora 1 minuto 10, 1 minuto 15 en cargar un porcentaje. Mira, 1 minuto 10, como te dije, tal cual. 1 minuto 10 cargó el porcentaje este cargador. Este es muy rápido, así que tienes que ver. Entonces, cuando vayas a un lugar de puerto de algún servicio técnico, le pides un cargador de carga rápida. Y ese le preguntas y le pruebas. Aparte de eso, le dices carga rápida, sí, y le pruebas con tu celular. Debe demorar 1 minuto 10 a 1 minuto 20. Si demora eso, está bien. No hay más. Ese es un buen cargador. Eso es todo. Esas son las soluciones que debes saber. Espero que te sirva. Recuerda que debes compartir este video, suscribirte a este canal y nos vemos hasta la próxima.